El 15 de febrero de 1898, el acorazado USS Maine estalla en el muelle de La Habana. El acorazado ha llegado unos días antes, en enero, por cierto, sin informar de su viaje y sin pedir ningún permiso, al muelle de La Habana. La Habana es entonces, como toda Cuba, parte del Imperio Español, y se ha instalado allí. La explosión del acorazado se produce esa noche alrededor de las 9 de la noche. Fue una explosión terrible que destruyó prácticamente el barco, sobre todo la proa, donde dormía la mayor parte de los marinos. Hubo unos 250 y tantos, 260 marinos que murieron allí. Hubo unos pocos oficiales muertos también. Los oficiales, por casualidad o por cualquier otra circunstancia, estaban en una fiesta en la ciudad, en La Habana, y por ello se salvaron. Esa explosión del Maine fue el punto de partida de la guerra que los Estados Unidos le declararon a España con la finalidad de apoderarse de Cuba. Y por ello es importante esa explosión, que tiene, digamos, que dos contextos. Hay un contexto mediato, por decirlo de alguna forma, que es la ambición que desde muy temprano los Estados Unidos han tenido a lo largo de todo el siglo XIX de apoderarse de Cuba, cosa que los ha llevado a declarar, como hizo Jefferson muy tempranamente, que Cuba era parte de los Estados Unidos, y a impedir la solidaridad de México y de Venezuela o de la Gran Colombia con los patriotas cubanos para lograr también la independencia en esa tercera década del siglo XIX. Los Estados Unidos se pusieron rotundamente, y la política de los Estados Unidos, manifestada por el presidente Adams, era la política que se simbolizaba en una expresión suya, la de la fruta madura. Ellos querían que Cuba siguiera siendo española hasta que el imperio español se pudriera, para así lograr que esa fruta madura cayera, y al caer iba a caer en poder de los Estados Unidos. Ese es el contexto inmediato. El contexto inmediato es la guerra de independencia llevada a cabo por los patriotas cubanos justamente en esos años, que venía desde antes, pero que sobre todo estaba a punto de alcanzar el triunfo, encabezada primero por Martí en 1895, pero Martí murió pronto en una batalla, y luego por Máximo Gómez. Y los patriotas cubanos estaban a punto de derrotar al Imperio Español. Y eso no lo querían los Estados Unidos, porque querían justamente apoderarse de Cuba. En tal sentido, la prensa estadounidense, particularmente dirigida uno de los periódicos de Nueva York por Pulitzer y el otro por Hearst, andaban haciendo una campaña vigorosa contra España y supuestamente de apoyo a los patriotas cubanos, pero que en el fondo lo que querían era justificar una intervención en Cuba, y venían hablando incluso directamente de eso. Habían denunciado los crímenes cometidos por los españoles, que realmente habían sido ciertos, pero con todo el interés de exagerarlos para sacarles provecho, entre ellos los campos de concentración instalados por el general Weyler, y venían solicitando que se cerraran esos campos de concentración y que se le acordara autonomía a los cubanos. Finalmente los españoles empezaron a cerrar los campos y hablaron de autonomía para los cubanos. Pero la propuesta no satisfacía a nadie, ni a los patriotas, porque los patriotas no querían autonomía, querían la independencia, ni a los Estados Unidos, que se quedaban entonces sin pretexto. Y justamente en ese momento aparece el pretexto que ellos necesitaban, y el pretexto va a ser el acorazado Maine, que de una manera extraña, de una manera bien sospechosa, explota brutalmente esa noche del 15 de febrero en La Habana, y va a ser inmediatamente denunciada por la prensa escandalosa de Hearst y de otros como una provocación, un crimen cometido por los españoles, y eso permite declararle inmediatamente la guerra a España. Declaran la guerra a España y ganan esa guerra, y esa guerra les permite derrotar no solo a España, sino a los patriotas cubanos, apoderarse de Cuba, apoderarse de Puerto Rico, apoderarse de las Filipinas, y firmar finalmente un tratado que convierte a Cuba en un protectorado estadounidense. Ahora bien, ¿qué pasó con el Maine? Porque ha sido un tema que se ha discutido mucho. Por supuesto, los estadounidenses acusaron a los españoles de haber colocado una bomba allí.
Algunos llegaron hasta decir incluso que habían sido los patriotas cubanos, que eran los menos interesados. Primero, no tenían capacidad de poner esa bomba. En segundo lugar, no estaban interesados en provocar una intervención estadounidense. El hecho es que en 1911 se hizo una investigación, pero se hizo por separado, porque los estadounidenses no querían hacerla con los españoles hicieron la suya y ellos también hicieron la propia. Y la intervención, la investigación de ellos demostró supuestamente, ellos pudieron borrar las pruebas y hacer lo que les daba la gana, que había sido finalmente un accidente, que no había habido ningún sabotaje. Y en 1976 un almirante llamado Recovery hizo también sacó un informe combinando los datos de 1898 con los de 1911, también mostrando lo mismo. Ahora, la mayor parte de los investigadores coinciden en que o este acontecimiento fue un hecho milagroso, verdaderamente altamente sospechoso como todos los milagros, o fue un autoatentado de los Estados Unidos para encontrar el pretexto que necesitaban para hacer la guerra. Y aunque eso no se ha podido demostrar claramente por lo que indicaba, porque los propios Estados Unidos hicieron su investigación para inocentarse de ellos, lo cierto es que hay suficientes elementos parecidos que muestran que cada vez que los Estados Unidos han querido una guerra, ha ocurrido una provocación semejante, como ocurrió con el bombardeo de Pearl Harbor, que está demostrado que los Estados Unidos fueron cómplices de él, como ocurrió con el ataque de los vietnamitas en el Golfo de Tonquín, que también fue provocado por los Estados Unidos, fue una mentira, y finalmente con el famoso atentado de las Torres Gemelas, del cual cada vez más hay sospechas de que fue un atentado donde estuvieron metidas las manos peludas de los propios Estados Unidos para provocar el desastre que provocaron y las invasiones que llevaron a cabo contra Afganistán y luego contra Irak.